En esta sesión lo que vamos a ver es la corrección del ejercicio que les puse. Prácticamente lo que vamos a entender es cómo tratar de resolver errores. En este caso son errores evidentes, muchas veces no es así de simple. Prácticamente estos son los errores que uno se corrige, principalmente trata de corregir. Los tipos de errores se dividen en dos. Hay dos errores que son de sintaxis, que son los que nos va a entregar el compilador, los cuales sí nos va a marcar un error. Y los otros dos son errores de lógica. Esto quiere decir que estos errores están cometidos en el algoritmo que nosotros estamos programando. Entonces, primero, antes de entrar con el algoritmo de Horner explicando, vamos a entender cómo corregir errores que nos puede marcar el compilador y en qué orden, porque sí es importante. Miren, la importancia de el orden radica en que al corregir uno podemos corregir una cadena de errores que se desatan a partir de este. Entonces, en lugar de estar tratando de leer uno por uno de todos los errores, mejor solo leemos el primero, lo corregimos y volvemos a compilar para comprobar si es que ya se corrigieron bastantes. Entonces, este programa que tenemos aquí lo que hace es la regla de Horner para la evaluación de un polinomio. En este caso va a ser un polinomio de grado 7 en un elemento de números reales, que en este caso va a ser 5. Así tal cual es como yo se los envié. Veamos qué pasa si yo lo compilo. Se llama javac poly.java. Ven, me desencadena 10 errores. Bueno, si es que estoy contando bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente, 10 errores. Si yo quisiera leerlos de abajo hacia arriba. Miren, abajo decía. Si yo quisiera leerlos de abajo hacia arriba, todos prácticamente dicen lo mismo. Dice error, dos puntos, clase, interfaz o enumeración esperada. Todos dicen lo mismo. Lo que me hace es sospechar que realmente es un solo error el que está desencadenando todos los demás. Puede que no sea así, pero en general siempre esto es lo que me hace pensar cuando una cantidad de errores seguida contiene la misma instrucción de error, que es esta. No tiene por qué ser esta, pero o sea, el enunciado que me marca el error me dice lo mismo. En este caso, los 10 errores me marca que está esperando que yo declare una clase, una interfaz o una enumeración, que son tipos de clases o tipos de programas en Java, por decirlo así. No es que sean tipos de programa, sino que son tipos de estructuras de datos en Java. Nosotros hasta ahorita en Java hemos trabajado con clases. Y justamente es donde va a estar nuestro primer error. Por eso les digo que lo conveniente cuando sucede esto es que empiece siempre en el primer error hasta el primero. Si no logro corregir el primero, no me voy a dar cuenta cuáles están desencadenando a partir de este. En este caso, el error me dice que está en la clase poly.java, pero está en la línea 1. Este número que está aquí es la línea de código donde está encontrando el error nuestro compilador. Luego me dice el error que está detectando, en este caso class, interface or enum expected, lo que quiere decir es que está esperando una clase, una interfaz o una enumeración. Ya lo había mencionado. Y abajo me marca por qué detecta el error. Bien, este es el primer indicio. Aquí es donde vamos a ver realmente si podemos encontrar el error. Aquí me está diciendo que en la palabra class hay un error. Aquí, línea 1, palabra class. ¿Por qué me lo marca? Pues este es simple, porque en Java una clase se empieza con doble S. Es la traducción de clase en inglés, class. Entonces yo lo tenía mal escrito y por tanto puedo corregirlo. Ahora, yo guardo, déjenme guardar aquí y compilo. Ya ni siquiera me aparecen los 10 errores de arriba, si se dan cuenta. Ahora me aparecen otros porque corregí. De los 10, 9 se corrigieron en automático al corregir el primero. Lo que quiere decir es que el primero desencadenaba a todos los demás. Y eso tiene sentido porque si yo iniciaba mi programa mal, pues todo lo que está dentro de estas llaves se va a detectar incorrectamente, pues no tiene sentido en Java la palabra class con una S. Entonces, hemos corregido y detectado nuestro primer error y miren, ya por suerte ya eliminamos 10 errores que nos marcaba el compilador. El segundo error es del mismo tipo. Me sigue marcando un error
justamente en la declaración de mi arreglo. Me dice, en la clase poly.java, en la línea 3, tienes un error donde espera unos corchetes. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque pues uno aparenta que está bien. Bueno, antes de continuar, déjenme aquí ponerle error en la palabra class. Debe ser class. Ahora me marca que en la línea 3, si se dan cuenta está aquí. Bueno, la aumenté en 1, perdonen. Ahora sería la línea 4 porque aumenté en 1 las líneas al agregar esta de comentarios. Déjenme guardarlo. Miren, para que marque que es en la línea 4 el error. Lo compilo. Me marca el error. Ahora me dice que es en la línea 4. Recuerden, las recorrí 1 por el comentario que acabo de poner. Y me dice que está esperando que yo cierre los corchetes. ¿Por qué a veces aparece este error de que espera un corchete o una llave? También aparece luego unas llaves. Esto quiere decir que donde me está marcando el error, más que nada tengo un error de sintaxis. Y miren, el segundo error que aparece abajo es diferente al primero. Pero está sobre la misma línea de código. 444, los dos errores siguientes. Aquí, a diferencia del anterior, donde me aparecía el mismo mensaje, el indicio de que nosotros estamos cometiendo un error que desencadena otros errores siguientes es que todos me los está marcando sobre la misma línea de código. 444. En este caso, tenemos la misma sospecha de que el primer error que nosotros debemos de corregir es este de acá, es el primero, el 1, para que inmediatamente se resuelvan los otros dos. Como pueden ver, no tienen el mismo enunciado, se parecen en el 1 y el 3, pero el 2 es completamente diferente. De hecho, el 2 nos dice que a partir del 1.2 no se tiene un enunciado que Java pueda entender. El error 3 nos indica que espera un punto y coma en lugar de una coma. Entonces mi enfoque debe de ser en resolver donde me dice que está esperando un corchete. ¿Por qué está esperando un corchete o algo así? Cuando está esperando un cierto símbolo, quiere decir que nosotros o estamos olvidando un punto y coma, poner un punto y coma, o lo que estamos haciendo es cometiendo un error de sintaxis. Error de sintaxis. ¿Qué error de sintaxis estamos cometiendo aquí? Nuestro error de sintaxis aquí es que esta forma de declarar un arreglo como tal es hecha para C++. Esta es la versión de C++. Se tenía la versión de C++. La de Java es completamente diferente. Ya lo habíamos visto, que esto es lo que los diferencia en parte en la declaración de arreglos. Una diferencia entre C++ y Java es que se declaran de diferente manera. Y ahora, aquí hay otro error tramposo hasta cierto sentido, porque para que no lo encontraran tan fácilmente, este error de sintaxis como tal, lo que hice es que aquí puse un 7, que recuerden que en la sintaxis de C++ se pone el número de elementos que debe de llevar el arreglo. Pero si ustedes cuentan el número de arreglos, va a haber 8 elementos entre las llaves. Por tanto, este 7 no corresponde a este 8. Algunos están en lo cierto, hay que corregir ese 7, pasarlo a 8. Pero no es tan necesario en este caso porque ni siquiera es la sintaxis de Java. Entonces ese error estaba disfrazado como tal. Esa situación hay que tener mucho cuidado siempre, porque les dije que en C++ debemos de tener precaución con cómo trabajamos la memoria, porque C++ nos permite acceder a lugares de nuestra memoria que pueden estar siendo ocupados por otros procesos en nuestra computadora. Así que hay que tener cuidado. En este caso mi arreglo era de tamaño 7, pero yo asigné 8 elementos, lo que va a acarrear que ocupe un espacio adicional en la memoria que no le corresponde y pueda alterar la función de algún otro programa. Entonces aquí, si yo estuviera trabajando en C++,
lo que debía haber puesto es poner 8 aquí, para que coincidiera el número de elementos que le estoy pidiendo con la cantidad de elementos que tengo entre Java. Entonces, como les digo, este error era para disfrazar el de arriba del error de sintaxis, porque en Java, si nosotros comenzamos a declararlo de esta manera, los arreglos no se declaran con el número de elementos en esa parte. Si nosotros ponemos explícitamente quiénes son nuestros elementos entre llaves, de esta manera, nosotros solo debemos de ponerlo el tipo del arreglo, corchetes, identificador y mis elementos. Aquí déjenme quitar esto. Miren, aquí este es el de C++. Aquí está el de, miren, aquí está el de C++. Así es como declarábamos los arreglos en C++. Identificador, tipo de arreglo, identificador y entre corchetes el número de elementos que debe de corresponder con la cantidad de elementos que hay entre las llaves. En este caso son 3 y 3 a la derecha. Mientras que en Java, si queremos esa sintaxis, es esta que está aquí, que tengo comentada. Si queremos introducir los elementos directamente, no ponemos el número de elementos dentro de este corchete, sino que los declaramos directamente. Y Java en automático cuenta cuántos elementos hay. Si quisiéramos crear un arreglo vacío o de ceros, con Java de cierta cantidad de elementos, se declara de esta manera. Se declara el tipo del arreglo, los corchetes, identificador, igual a el operador de asignación, la palabra new, que también es un operador, o sea, esta quiere decir, voy a declarar un nuevo arreglo doble, o sea, otra vez el tipo del arreglo, y ahora sí dentro de los corchetes el número de elementos. Y ya después yo llenaría los elementos uno a uno o con alguna función, pero así es cuando tenemos que poner el número de elementos. Solo cuando vamos a declarar arreglos vacíos que vamos a llenar posteriormente. Cuando los vamos a llenar inmediatamente a su declaración, no se pone el número de elementos. Java los detecta en automático. Entonces nuestro arreglo queda determinado de esta manera. Lo guardo, lo compilo y ya compiló. ¿Qué pasa ahora si yo lo ejecuto? Me da 1.2. La realidad es que este programa, el valor que nosotros esperamos es aproximadamente de 80.000. Lo pueden comprobar con una calculadora. Evaluar el polinomio que tenemos aquí, dado por estos coeficientes, evaluarlo en 5. Entonces, si tenemos una prueba donde sabemos el resultado que debe dar y no coincide, lo que quiere decir es ahora, pero compiló, lo que quiere decir es que ahora estamos teniendo error en nuestra lógica de programación. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo estamos haciendo mal al momento de traspasar nuestro algoritmo a código. Entonces, ahora sí entremos un poco con la regla de Horner. La regla de Horner es que si ustedes tienen un polinomio ANX a la n más, así sucesivamente, A1x más A0, este vamos a llamarle P de X. Este es un polinomio de grado n. La regla de Horner nos dice que para evaluar, por ejemplo, P en Z, por ejemplo, un número real, un número entero, lo que nosotros queramos, lo que debemos de hacer es, primero nuestra variable de evaluación, vamos a llamarle sea R, en R, un número real, el resultado. El resultado de evaluar. ¿Qué quiero decir? Quiero que R al final me dé P de Z. Entonces, para llegar a que R nos dé P de Z, lo que nos dice es que hay que hacerlo recursivamente. Recursivamente quiere decir que un proceso lo voy a repetir una y otra vez. Por eso aquí es que vamos a usar el ciclo while. Recuerden que para esto nos sirven los ciclos. Repetir una cantidad de código una y otra y otra y otra vez. Y debemos de hacerlo de la siguiente manera. El primer paso que debemos de hacer es asignarle a R nuestro coeficiente líder. En este caso es AN. El siguiente paso, este vamos a llamarle el paso 0. El paso 1 va a ser a R, lo debes de multiplicar. Le debes de asignar el valor de multiplicar el mismo R, multiplicarlo por X,
bueno, en este caso por z, porque lo estamos evaluando en z, por z, y sumarle el an menos 1, o sea, el término que iría aquí, el coeficiente que iría aquí. Lo segundo que debemos de hacer es a r asignarle el valor de hacer otra vez la multiplicación de r consigo mismo y ahora sumarle el an menos 2, de manera que el último paso que va a ser el enésimo paso va a ser asignarle a r multiplicado por z más a n menos n, que este es a 0. Y en este momento, al final, ya vas a obtener que r es igual a p de z. O sea que tu paso n ya es la evaluación de r de p en z, del polinomio p en el valor z. Esto es lo que nos dice la regla de Horner. Bueno, así hay que hacerlo de manera de programación. Si yo los escribiera como pasos es: asignas un x0 igual a an, x1 será igual a la variable x0 multiplicado por z más an-1. El paso jésimo va a ser asignarle xj menos 1 por z más an menos j. Y así sucesivamente hasta que el paso xn va a ser igual a xn, donde este xn va a ser ya p de z, va a ser igual a xnz más a 0. Así es como funciona la regla de Horner realmente, pero nosotros, como no queremos poner n variables, en este caso los xn, sino solo queremos utilizar una, por eso es que estoy repitiendo a r. En programación sí podemos asignarle el mismo valor, asignarle un valor a partir del valor anterior a una misma variable. Entonces hay que tener eso en mente. Veamos con un ejemplo cómo se ve la regla de Horner. Vamos a hacerlo en un caso simple: 2x cuadrada más x menos 1. Este va a ser nuestro polinomio p de x y supongamos que lo quiero evaluar en z igual a 2. Lo que nos dice nuestro programa es que nos va a dar nuestros coeficientes en un arreglo. Vamos a llamarle el arreglo A, que va a estar conformado de izquierda a derecha primero por el coeficiente líder, en este caso es 2, el coeficiente siguiente es 1 y el último es menos 1. Así es como está nuestro arreglo. Así está descrito nuestro polinomio en programación. De manera que nuestro polinomio prácticamente se describe como A0 multiplicado ya por z, y aquí ya estoy utilizando la notación de programación, elevado, aunque esta no es la operación en C++ para las potencias, lamentablemente no hay ni en Java, para eso hay unas funciones específicas que vamos a ver más adelante, al cuadrado más A1 multiplicado por z más, perdón, aquí sí, no, sí, aquí es A2, así. Así está descrito nuestro polinomio a partir de este arreglo. Entonces lo que nos dice la regla de Horner es que si r es nuestro resultado, r va a ser igual a p de z, lo primero que debemos de hacer es a r asignarle el valor a 0. En este caso es 2. Luego lo que hacemos es r va a ser a multiplicar r por z. Déjenme escribirlo aquí, multiplicado por z más a 1, según nuestras fórmulas que tenemos aquí arriba. Voy a ir desplazando el coeficiente hacia la derecha. Esto nos queda igual. R vale 2 del paso anterior, aquí está, vale 2, multiplicado por z, que en este caso no pusimos, sí, z también vale 2, más A1, A1 en este caso vale 1, y esto nos queda igual a 5.
Lo siguiente que nos dice es nuevamente hacer R multiplicado por Z más el A0. Que en este caso ya habré acabado porque es mi último coeficiente, es mi coeficiente que está hasta mi término independiente de mi polinomio, que en este caso vale menos 1. Entonces, R ahora vale 5 del paso anterior, multiplicado por Z, que sigue valiendo 2, y sumarle el valor del coeficiente A0, que en este caso es menos 1. De manera que aquí nos queda 5 por 2, 10, menos 1, 9. Así funciona la regla de Horner y esto es lo que tenemos que programar. Entonces, lo que nos dice nuestro programa, nuestra idea de programación, es que primero debemos de asignarle a R nuestro valor de A0. Veamos si lo estamos haciendo así. Aquí nuestro R lo juega el papel de la variable evaluación o eval. Esta variable al final es la que va a imprimir el resultado de la evaluación del polinomio. Y miren, nuestro arreglo se llama constantes y sí le asigna el elemento 0, que es el coeficiente líder de nuestro polinomio, el 1.2. Aquí se lo está asignando bien, tal cual como queríamos en este caso. Ya hicimos ese paso. Luego tenemos que repetir, si se dan cuenta, si se dan cuenta, este código es exactamente a lo mismo que tengo abajo, salvo por el 1 y el 0. Lo que quiere decir que estoy cambiando un número. Y si ustedes recuerdan, si yo quiero repetir una línea de código varias veces, como en este caso, miren, aquí están. Quiero repetir estas, con una variación que yo pueda controlar. En este caso el índice de los A's, yo lo puedo controlar con un simple número entero. En este caso, por ejemplo, aquí es el 1 y el 0. Yo lo puedo controlar. Entonces lo que me conviene utilizar es un ciclo. El único ciclo que hemos visto hasta ahorita es el ciclo while. Entonces, dentro de mi ciclo while, tengo que hacer esta línea de código y estar variando el índice de mi arreglo. Espero que se entienda aquí. Si no, ya saben que me pueden preguntar tanto por Hangouts o por correo o directamente en Classroom. Voy a tratar de contestar a la brevedad. Por lo regular procuro que así sea. Entonces, si no les queda claro cómo es que funciona el corrimiento por medio de ciclos, lo vuelvo a explicar después, si les queda duda. Entonces, con el ciclo yo voy a repetir estas mismas líneas de código, estas de aquí, solo variando el índice de mi coeficiente. ¿Por qué mi recorrido empieza desde 1? Si se dan cuenta aquí, mi índice que me manipula la posición de mi coeficiente A es este de aquí, este n menos j. En el término general es n menos j. El j es el que está variando. Si se dan cuenta, aquí en mi algoritmo empieza desde 1, luego j, y hasta el último realmente vale n, porque acuérdense que aquí, en este paso de aquí es n menos n, o sea que j vale n, es el que está variando. 1, 2, 3, 4, 5, j, n. Así es como varía j. Entonces, en mi algoritmo estoy diciendo que va a empezar a variar desde 1. Por lo tanto, mi variable de recorrido jugaría ese papel de j. Jugaría este papel de aquí. Este índice que está aquí va a ser mi variable de recorrido. Perdón, les doy más tiempo para que la vean. Este va a ser la que va a jugar nuestra variable de recorrido. Nuestra variable de recorrido va a jugar el papel de estos índices, tanto de este 1 como de 0, y que en la descripción matemática de nuestro algoritmo se pone como j y es lo que le estoy restando al n. Pero igual empieza desde 1 ese j, miren, aquí vale 1, aquí pues ya vale j. De hecho, si yo pongo un paso adicional aquí, miren, aquí pongo un x2, sería igual a x1 por z más a n-2. Mi índice j juega el papel, ahora lo está jugando con 2, y entonces mi conteo empieza desde 1. No necesita empezar desde 0 porque el elemento 0 yo ya lo declaré en esta línea de código, en esta línea de aquí, en esta de aquí, que sería n-0 para que me dé n. Yo ya lo hice aparte. Aquí, por ejemplo, yo ya lo hice aparte, en esta línea de aquí. ¿Y eso dónde lo hice en mi programa? Lo hice aquí. O sea que yo ya utilicé de mi arreglo, ya utilicé este elemento.
Entonces debo de empezarme a mover a partir de estos de aquí. Y el índice donde empiezan es 1. Por eso es que mi variable de recorrido empieza 1. Hasta aquí nuestro programa está funcionando bien. Está funcionando tal cual lo queremos hacer. Ahora, este comentario que puse aquí del operador es un operador de negación. Cuando ustedes escriben este operador adelante de una sentencia que solo me devuelve verdadero o falso, hace la negación de esta. Si ustedes en esta sentencia, en esta comparación recorrido, que en este caso, por ejemplo, recorrido en mi primera iteración vale 1, 1 es menor que 8. Eso es cierto. Así que esta sentencia que está subrayada devuelve verdadero. Lo que hace este operador directamente es negarlo y devolver falso. Recuerden que un ciclo while no entra a las instrucciones que tienen entre llaves cuando la sentencia devuelve falso. Por eso es que aquí, déjenme aquí, nuestro resultado es 1.2, que es justamente el valor que tenemos aquí, que le asignamos a la variable evaluación o la variable eval. Como no hizo nada de esto que está aquí entre las llaves, porque jamás entró al ciclo while, puesto que recorrido es menor que 8, eso es cierto, o sea que aquí esta parte me devolvió verdadero. Al ponerle este signo aquí adelante me devuelve falso, no hace nada de lo que está aquí adentro y en automático me pasa a la siguiente línea de código. Eso recuerden lo que está en el diagrama de flujo del ciclo while. Entonces, nuestro siguiente error es que no entrábamos al ciclo while. No se entra al ciclo while. Jamás se hace una iteración, pues niega que 1 sea menor que 8. Nos devuelve falso al final, ya cuando agregamos este signo. Por tanto, pues no se hace nuestro ciclo. Aquí está nuestro segundo error. Nuestro primer error de lógica. ¿Qué pasa ahora si yo lo compilo? Sigue compilando bien. Pero miren, me marca un error. Me sigue marcando un error. Pero este error ya no es un error tal cual, se le conoce como una excepción. Una excepción es un error que sale cuando ya se está ejecutando el programa. O sea, un error que se detecta en ejecución y no en compilación. En este caso, el error que nosotros nos dice, lo vamos a identificar que es en ejecución en primera porque sale cuando lo ejecutamos. Pero aquí aparece como una excepción. Excepción en el hilo, o sea, en el flujo de la clase main, o sea, de nuestra clase donde estamos trabajando, de nuestra función main. Aquí aparece la clase de Java que detecta el error, que se encarga de eso. A esta no se preocupen, nos vamos a ver cuando veamos librerías. Nos dice índice 8 fuera de la frontera de longitud 8. Lo que quiere decir aquí es que ¿en qué línea no lo marca? Aquí déjenme ver. Miren, hasta acá está, en la línea 18. Hasta aquí aparecen, a diferencia de los primeros, que aparecían al inicio, aparecen aquí al final. Poly.java, línea 18. Línea 18 la identificamos aquí. Es esta que está aquí. Evaluación está aumentando su valor en el valor de constantes en la posición recorrido. Pero nos indica que hay un 8. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántas veces nosotros tenemos que recorrer nuestro arreglo si queremos evaluar un polinomio de grado n? Aquí hay 1, 2 y así sucesivamente van a ser n evaluaciones. Para un polinomio de grado 2 fueron solo 2 evaluaciones. 1, 2. Solo fueron 2 posiciones del arreglo. Ay, perdonen, aquí no era A0, aquí fue mi error. Aquí es A2. Perdonen, aquí era A2 la última posición. Este nos indica la posición. El problema que tenemos aquí es que cuando nosotros recorremos, como tenemos un polinomio de grado 7, nuestra variable recorrido siempre va aumentando en más 1. La forma de corregir estos errores, la más práctica, es que lo hagan con un cuaderno. O sea, que ustedes vayan viendo paso a paso los ciclos que están haciendo. Por ejemplo, aquí evaluación multiplica el valor de x. O sea, está ejecutando. Déjenme subrayarlo con otro color. Está haciendo esta parte, esta que tenemos aquí. Esa lo está haciendo con esto de aquí. Multiplica
al valor por z. En nuestro caso le puse x. Y luego incrementa la variable recorrido en 1. Eso quiere decir que recuerden que la variable recorrido se encarga de indicar la posición de nuestro coeficiente. Ay, perdón. En este caso, esta de aquí entra la variable recorrido. Yo la aumento en 1. Por ejemplo, yo vengo con recorrido igual a 1, mi primera iteración de mi ciclo. Recorrido igual a 1, 1 es menor que 8, sí, perfecto, entras al ciclo while. Haz la multiplicación de evaluación consigo mismo multiplicada por x, aquí la estoy haciendo. Y luego incrementa recorrido en 1. Recorrido valía 1, ahora vale 2. Entonces, si recorrido ahora vale 2, lo que voy a tomar es que evaluación va a añadir la suma del arreglo constantes de mis constantes en la posición de recorrido, que sería en la posición 2, lo cual ya cometemos un error. Desde aquí lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque debería de ser recorrido tal cual en la posición que yo esté. En este caso la posición 1. No debe de ser la posición 2. La posición 2 le correspondería a la siguiente iteración. Si estoy en mi iteración 1, le debe de corresponder la posición 1 en el arreglo. Entonces, aquí estoy teniendo una sintaxis, un error de redacción al momento de incrementar la variable recorrido antes de yo utilizarla para poner esta parte de la suma. Esta que está aquí, esta, yo estoy cometiendo ese error. No debo de aumentar la variable recorrido antes, porque si no me salgo. Y entonces, ¿esto qué me provoca en el error de Java? Pues en el error de Java lo que me dice es que cuando yo llegue al momento de que recorrido valga 7, aquí va a aumentar recorrido a 8 y me va a tratar de encontrar el elemento 8 del arreglo constante. Pero no hay, miren, 1.2 le corresponde 0, menos 2 le corresponde 1 y así sucesivamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya no hay elemento 8. A diferencia de C, que me agarraba la memoria de otros programas del sistema almacenada para esa posición, Java sí me dice que no, tú no puedes acceder a esa memoria. Por eso es que te estoy marcando esa excepción. Entonces, cuando yo llegaba a la posición 7 de recorrido, o al valor 7 de recorrido, al incrementarlo en 1 antes de usarlo, pasaba a 8 y yo ya no tengo elemento en la posición 8 de mi arreglo constantes. Por eso es que marca ese error, esa excepción que dice tal cual, índice 8, recorrido valía 8, fuera de la frontera para una longitud 8, o sea, para una longitud de esta que tenemos aquí. Este arreglo tiene longitud 8, pero su última posición es 7. Recuerden que yo les dije, la posición es 1 menor que la longitud del arreglo. En este caso la longitud es 8 y su posición máxima debería de ser 7. Y nosotros ya estábamos usando 8. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa situación. Entonces lo que debemos de hacer ahora es, si ya me di cuenta que no debo de incrementarlo antes, entonces debo de incrementarlo siempre al final. Cuando trabajen con recorrimientos de arreglos, siempre les recomiendo que incrementen su variable hasta el final de su ciclo. En general no siempre puede ser así, puede que requieran incrementarla antes, pero dependerá de su uso. En este caso, como nuestro uso es solamente de recorrido, pues debemos de incrementarla después. Y ya yo guardo, compilo y ejecuto. Y miren, ya me da el valor que yo sé que es correcto, los 80,000 que esperaba de esta evaluación. Y entonces así ya hemos corregido todos los errores que contenía este programa. Eran los 4 errores que había. 2 eran completamente de compilación y otros 2 eran completamente de lógica, que eran errores que no iban a aparecer hasta que lo ejecutáramos, que esos hay que tener mucho cuidado porque son los más difíciles de ver. A veces nosotros creemos que porque ya compiló, ya nuestro programa funciona, y cuando nosotros vemos esto que está aquí, estas excepciones pueden ser un poco difíciles de controlar. Tarde o temprano vamos a manipularlas, se conocen como excepciones, están tanto en C++, como en Java, como en Octave, como en Python. Incluso uno puede definir sus propias excepciones. Por ejemplo, cuando nosotros llenamos un formulario, si nos equivocamos en algún tipo de dato, nos salta un mensaje que hubo un error. Ese error también es una excepción
que alguien definió por su cuenta. No siempre en los lenguajes de programación están. Nosotros podemos crear nuestras excepciones. Lo vamos a ver también. Entonces espero que aquí les haya quedado claro cuáles eran las soluciones a la corrección del programa, para que entiendan aún más cómo trabajar con arreglos. Igual les digo, si tienen dudas sobre algunas de estas correcciones que vimos, cómo interpretar los errores, cómo tratar de seguir un orden para corregirlos, ya me pueden preguntar por Hangouts o por Classroom o directamente a mi correo. Cualquiera de los dos, el institucional o en el que estoy trabajando con Classroom. Así que bueno, hasta aquí lo voy a dejar en este momento. Ya veremos lo que es el ciclo for, lo que son los punteros, que nada más, o apuntadores, que solo me interesa nomás para que vean si en algún momento están interesados en hacer un compilador o en hacer un programa que tenga que controlar, por ejemplo, una lavadora, una licuadora. Esas placas requieren de que nosotros trabajemos directamente con la memoria o que utilicemos lenguajes de nivel más bajo. El simple hecho de programar un procesador, por ejemplo, requiere que nos vayamos a niveles bajos de programación donde podamos controlar la memoria. Y entonces los apuntadores solo son una breve descripción, una descripción simple de cómo trabajar con memoria. Entonces hasta aquí lo voy a dejar.